Nada, lo ha dicho muy bien nuestro compañero Diego Sáez Tejada, realizador, que me lo ha chivado aquí por el pinganillo, que nos quedan nada, 3 minutitos, justo antes de una entrevista muy interesante que tenemos ya preparada para todos ustedes. Así que, Jorge, casi despedir. ¿Cómo cerramos este intenso programa sobre la actualidad regional? Confianza en la ciencia, esperando a la vacuna, confianza en los políticos. Expectativas, ¿no? Expectativas y curiosidad, ¿no? A ver qué pasa con las vacunas, a ver qué pasa con el estado de alarma y a ver qué pasa con las elecciones de Madrid, ¿no? Tenemos a ver qué pasa. Unas cuantas curiosidades que querremos satisfacer. Que queremos satisfacer. Ojalá que llegue pronto la vacuna también al ámbito universitario y podáis dar clase y trabajar con toda la seguridad. Ojalá. Toño, última reflexión que quieras compartir. Pues mucha ciencia, mucha ciencia y algo que antes os comentaba fuera de cámara, que es que nuestros políticos, por favor, no hagan buenas las palabras que en 1898, lo digo así no porque sea muy listo, sino porque lo he leído esta mañana, de leer. Sí. Escribió Galdós en su obrita Nazarín, preciosa, la voy a buscar. Por otra parte, a propósito de la clase política, que decía en 1898 que era una clase que ya estaba amortizada y que lo único que hacía era convertir lo vulgar en mediocre, lo mediocre en excelente y lo excelente en excelso, y que ya valía de esa mentira. Y yo creo que aquí tenemos que pedir un poco eso mismo. Ya vale, vamos a empezar algún día a luchar contra esa mediocridad que nos invade y bueno, que tenemos tantos ejemplos cerca, lejos y a mediana distancia. Y en todas partes. Quique, y no hemos hablado de la enésima presentación de los fondos de recuperación, que no sé cuántas veces se han presentado ya. Lo han anunciado, lo han venido, que llega el dinero, que viene, pero que no termina de llegar. Lo dejaremos para cuando llegue de verdad. ¿Cuál es tu última reflexión antes de...? No, a ver, el deseo de que se destrabe todo el tema de las vacunas, la verdad, porque genera eso, ¿no? Esperanza en todos, y es lo que necesitamos hoy, ver la luz al final del túnel y pensar que podemos salir de esto. Entonces confiar en la ciencia, no dejarse llevar por las fake news, por los alarmismos, por los compiparanoicos, por el 5G y todo esto. Entender que vacunarse es la medida y entender que ahora también está en nuestra mano, que tenemos las reglas del juego ahí y que nos tenemos que seguir cuidando. No hay excusas, eso es. Y decías ahora muy bien que no hay que dejarse llevar por el populismo, las fake news. Me sirve para rebatir lo que decías tú, que no somos esenciales los periodistas, pero que más nos vale que sigamos haciendo esto, tratando de decir lo que son bulos y lo que no, que si no la gente por ahí, ojalá, las fake news Carlos, que circulan por ahí, podamos seguir haciéndolo durante muchos años y ojalá algún día en este proceso que estamos ahora viviendo, pues se frene esa deriva de mediocridad también en la elección de los medios donde uno se informa, y se vuelva al periodismo. Me da igual el medio que sea, pero que haya periodistas detrás que al final son los que te garantizan y los que te dan la cara y ponen su firma. Eso es. Frente al anonimato y frente a la gente bulo que circula y que se envía y que se comparte. Gracias, Toño, Jorge, Quique. Muchas gracias. Dejamos hasta aquí el tiempo de tertulia y ahora con una entrevista que interesa sin duda a muchos de ustedes, que son empleados, trabajadores, agricultores, gente del campo. No se pierdan lo que viene a continuación. Hasta ahora. Se lo acabamos de anunciar, tenemos muchos espectadores, miles, en el ámbito rural riojano. A veces pensamos que hablamos solo para Logroño y no, somos muy conscientes de que nos ve gente del campo, que trabaja en la viña, en la huerta, en la ganadería, que están desde Sajazarra hasta Cervera, y agradecemos muchísimo su confianza ahí al otro lado, para los cuales a veces no ofrecemos contenidos cercanos a su realidad, a sus problemas, a su vida diaria. Bueno, pues tenemos una entrevista que seguro les va a interesar a ellos y al resto de espectadores. Nos acompaña el secretario general de Asaja en La Rioja, Igor Fonseca. Gracias por estar este ratito con los espectadores de TVR. A vosotros, un placer. A veces sí que ocurre eso, ¿no? Que la actualidad regional lo centra todo en lo urbano o en las cabeceras de comarca, y hay
una inmensa mayoría de los riojanos cuya vida es el surco y el tractor y otras cuestiones, ¿verdad? Pues es una realidad que se percibe mucho, como bien decías, entre la gente del campo y la gente de los pueblos, que parece un poco ajeno a la realidad de la región cuando no es así. Cuando si Rioja, La Rioja es región, es gracias sobre todo a los pueblos y a la gente de campo, y una comunidad autónoma tan pequeña como la nuestra, ¿quién no tiene un vínculo en el medio rural? Indudablemente. Vamos a dar una pincelada sobre el sindicato que... una implantación histórica en nuestra comunidad, han celebrado una efeméride también destacada hace muy poquito. ¿Qué nos dices de Araja Saja? Bueno, Araja Saja, precisamente este mes, el día 2, cumplía 40 años, una efeméride muy importante que debido a la pandemia, a restricciones que estamos sometidos, no hemos podido celebrar como hubiese sido conveniente, ¿no? Y como nos hubiese gustado, quizás tenga que quedar pues para 2022, cuando se pueda, en esa fiesta que se merecen todos los socios y sobre todo la gente que ha trabajado durante estos 40 años para la creación de lo que somos hoy en día. Y somos hoy en día pues, la primera organización agraria que representa cerca del 50% de los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, que tiene 11 sedes representados desde Casalarreina hasta Alfaro y que tenemos casi 50 trabajadores, un magnífico equipo técnico trabajando pues, por este sector agrario, sector primario que mejore día a día. Hay, desde luego, un gran equipo de profesionales en el sindicato que se tienen que encargar, y digo se tienen porque se ha burocratizado tanto, ¿verdad? El trabajo del sector primario, hay tantos papeles, hay tanta normativa, hay tal cantidad de trámites que casi es incompatible, ¿no? Poder dedicarle tiempo a la explotación agrícola o ganadera y atender a toda esa parte administrativa. Para eso está también el sindicato. Pues de verdad, Carlos, que es algo sumamente importante. Esta mañana hablaba con un joven de San Asensio que precisamente se quejaba y hablaba del tiempo que le lleva la burocracia en su quehacer diario. Sin ir más lejos, cuando la visita que tuvimos de la consejera de Agricultura, la señora Ita, allá por el mes de septiembre, en plenas vendimias, pues hablar de nosotros de la llegada de los temporeros, la implementación de las medidas ante el COVID, les pusimos encima de la mesa los 22 procedimientos, las 22 gestiones que tiene que hacer un agricultor o ganadero para contratar un temporero. 22 gestiones ante diferentes estamentos. Esto es algo que, vamos, se escapa de toda lógica, de toda racionalidad, y lo que peleamos desde Araja Saja es que para que se aplique sentido común y se reduzca al máximo la burocracia. Mirando a esa burocracia, pero en este caso a la del vino y al calendario de corto plazo, hay renovación en los puestos del Consejo Regulador y de la Interprofesional. Periodo electoral en el que también concurre naturalmente Asaja, pide la confianza del sector productor. ¿Qué se elige? ¿Qué se va a renovar? Por aclararlo, porque también es una red compleja, ¿no? Es una estructura que si uno no está dentro de la interprofesional o del Consejo, no comprende del todo cuál es el reparto de poderes, de responsabilidades. ¿Qué se elige, señor Fonseca? Correcto, Carlos. Es que existe muchísima desconocimiento y parte es culpa de las propias organizaciones o asociaciones que formamos parte de la Interprofesional y del Consejo Regulador. Cada 4 años, la Interprofesional del Vino de Rioja, que es la entidad en la que están representados tanto la parte comercializadora, es decir, bodegas, como la parte productoras, cooperativas y viticultores no asociados a cooperativas, es la que viene a gobernar en cierta medida el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Bien, pues cada 4 años ese gobierno se actualiza como cualquier sistema democrático y es un sistema cuyo peso se determina en función del valor económico que cada sector es capaz de aportar. En este caso, las asociaciones de bodegas pesan en función de la cantidad de litros comercializados y su valor en el periodo anterior de 4 años, y las asociaciones agrarias lo que pujamos es por la adhesión de los viticultores que tienen viñedo fuera de cooperativas, porque las cooperativas funcionan de otro sistema, cualquier miembro cooperativista ya está directamente vinculado a su cooperativa, cosa que no sucede con las organizaciones profesionales agrarias, como Asaja, que tenemos que ir, aunque tenemos miles de afiliados, detrás de estos afiliados casi para uno pedir por acreditación. uno A uno, puerta a puerta, casa a casa o reunión a reunión, que debido a estas limitaciones del COVID, pues quizás en este periodo no hubiese sido lo más conveniente repetir las elecciones. Desde luego. Eso lo decían ustedes desde hace tiempo, ¿no? Efectivamente. Propusimos ya desde el verano al resto de organizaciones agrarias el celebrar pues, un acuerdo por el cual pudiésemos prorrogar
el mandato actual u otro tipo de fórmula en la que cada cual se viese cómodo y bien representado y evitarnos estas elecciones. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, estamos en plena pandemia, no podemos celebrar actos multitudinarios, sería irresponsable por nuestra parte. Y por otro lado, también hay que dedicar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías a lo principal, que es tomar decisiones para que salgamos de este bache provocado por el COVID cuanto antes. Desde luego. Las elecciones son el 31 de abril, ¿verdad? Al finalizar. Bueno, hay plazo hasta el 30 de abril para presentar esas acreditaciones por parte de las organizaciones profesionales agrarias. Sí. Eso es, hasta ese día. ¿Qué están diciéndoles a los productores, al sector productor? ¿Por qué deben confiar en su sindicato? Bueno, pues nosotros les decimos que tienen que confiar en Naranja Saja por dos razones. Venga. Primera, porque cumplimos con los compromisos que adquirimos con ellos hace ya 4 años. Estamos hablando de haber peleado ante instituciones comunitarias, nacionales y regionales por el mantenimiento de prohibición de nuevas plantaciones hasta el año 2045, que se va a aprobar, cuando hace 4 años estábamos en 2030 con esa fecha que nos caía sobre nuestras cabezas como la espada de Damocles. Y eso es un compromiso que adquirió Naranja Saja y que muchos otros se fueron, digamos, desligando y bajando de ese tren porque pensaban que eso no iba a ser posible. Nosotros confiábamos en que lo habíamos conseguido en el pasado y lo hemos vuelto a conseguir. Hemos conseguido también, con el bache del COVID, unos precios dignos también para la uva. Que podemos hablar de 99 céntimos de media la uva tinta y de 80 céntimos en la uva blanca. Un precio digno, mejorable, pero digno también para nuestras explotaciones. Y sobre todo hemos conseguido paralizar el incremento de masa vegetal que pretendían algunas asociaciones desde el año 2018. ¿Qué es el incremento de masa vegetal? Bueno, el incremento de masa vegetal es incremento de la superficie de viñedo. El régimen de plantaciones de viñedo prohíbe la plantación libre de viñedo con carácter general y solo hay determinados, digamos, procesos o procedimientos por los cuales se puede plantar. De forma excepcional. De forma excepcional, pero que hay que revisarlo anualmente. Y ese que se ponga en marcha ese proceso o no depende, explicándolo simplemente o simplificadamente, de que haya un acuerdo en el sector productor y en el sector elaborador dentro de la interprofesional del vino de Rioja. Vale. Es decir, un sindicato, dicen ustedes, que cumple, que se ha mantenido fiel a lo que prometió a los agricultores en este caso, y que ahora se abre a un periodo pues, también complejo, porque si el 2020 fue verdaderamente difícil para todos, también para la venta de vino, incluso para la propia producción o elaboración, decía usted que los requisitos de la vendimia fueron complejos para mantener una vendimia segura. ¿Cómo observan este calendario a medio plazo y qué va a hacer su sindicato en el Consejo y en la Interprofesional para tratar de salir de este bache? Bueno, pues vamos a ver, nosotros estamos bastante incómodos con los resultados de la vendimia del año 2020. El agricultor lo que ha hecho es muchos esfuerzos para no comprometer la situación sanitaria de la región, ha asumido unos costes mucho mayores por las consecuencias climatológicas. Que además, afortunadamente, fue una vendimia segura, gracias a ese esfuerzo. Efectivamente, esa responsabilidad se tradujo y una realidad es que apenas hubo ningún contagio provocado por la llegada de temporeros. Eso es. Por otro lado, hemos experimentado y conocemos por los datos oficiales del Consejo Regulador que ha habido una bajada de ventas del 8,5% del año 20 con respecto al año 2019, que esperábamos que iba a ser bastante mayor. Gracias a esa política de promoción que apoya Naranja Saja, ha sido menor esa caída de ventas, pero sin embargo vemos que la caída en el precio de la uva del año 20 sobre el año 19 podría cerca de un 30%. Y eso es algo que como sindicato agrario nos duele muchísimo y queremos revertirlo. ¿Cómo queremos revertirlo? Pues dando estabilidad al sector. A través de acuerdos a medio y largo plazo con las bodegas para hacer precios dignos a los viticultores que incrementen la cadena de valor, pagando, diferenciando realmente el valor de esas uvas excepcionales que proceden de viñedos viejos y bien cuidados. Y en tercer lugar también todo lo que tiene que ver con la limitación de las nuevas plantaciones. No se puede hincar una nueva cepa mientras no salgamos de este desatasco de litros de vino que tenemos en las bodegas y mientras no mejore el precio de la uva. Eso es importante, es decir, ni una nueva cepa hasta que la situación no mejore. Es algo que vamos a defender a capa y espada, como hemos hecho
previamente, pero es que en estas circunstancias, si cabe, mucho más. No puede haber incremento de masa vegetal, no puede haber nuevas plantaciones de viñedo, mientras que no se llega a un equilibrio dentro del sector. Un equilibrio que se ampara en un parámetro que se llama el ratio, que es la relación de existencias y ventas. Bueno, pues mientras no mejoremos ese ratio, no se puede plantar ni una cepa más en Rioja. Lo dice muy claro Igor Fonseca, es la postura que defiende el sindicato Araja Saja de cara a esa renovación en los puestos del Consejo y de la Interprofesional. Fuera de este proceso electivo, tenemos que preguntarle cómo está. Sabe que hubo una polémica bastante encendida en el sector vitivinícola de todo el país por quedar excluidos de las ayudas directas. No sé si en Rioja o a través también del sindicato ha habido viticultores, ha habido gente que les han dicho, oye, esto no puede ser, oye, ¿qué pasa? O se escapa de su propia responsabilidad. Bueno, en la Saja tenemos también viticultores que son pequeños bodegueros y efectivamente se han visto afectados por esa exclusión que no tiene ningún sentido. ¿Ha habido avances? Lo que se dijo que nos se iba a gustaría hablar, que fuese así. La consejera nos ha dicho que la presidenta del Gobierno de La Rioja se está encargando en que se revierta esa decisión y esperamos que así sea. Pero, sin embargo, nos vemos bastante inquietos porque en otra de las patas que se puede acoger el sector vitivinícola riojano, como son las ayudas, fondos que proceden de Europa, pues tristemente creemos que no va a haber más fondos para atender la crisis que tenemos en el sector en estos momentos. Lo decía Pedro Barata en esa comparecencia que estamos recuperando el otro día, y es así, sospechan que no va a venir más dinero. Efectivamente, además esto es algo bastante inaudito. El año pasado no es que aprovechásemos fondos excepcionales con las ayudas que ya tiene el sector anualmente procedente de Bruselas. Esta autorizó medidas excepcionales pero con el mismo paquete económico. Lo que esperábamos es que incrementase el paquete económico habida cuenta de la situación tan complicada que existe en el vino en nuestro país y en otros muchos países de nuestro entorno. Claro. Esto no ha sido así. Y claro, cuando el Ministerio nos dice en enero o febrero, a raíz de que Asaja, entre organizaciones, pidió que pidiese fondos a Europa o pusiese fondos suyos, nos dice que ya había pedido fondos. Pero antes de ayer nos dice, creo que no nos van a contestar que no. Creemos que esto no es responsable, claro, que la situación se viene padeciendo y registrando desde hace muchos meses y se tenía que haber tomado unas decisiones mucho más trascendentales y mucho más importantes y vehementes en Bruselas. Terminamos, señor Fonseca, dedicándole también ese último minuto, si quiere aprovecharlo para pedir, ¿no?, ese apoyo para los, como ha dicho usted, sector productor de La Rioja que no estén adscritos a cooperativas. Adelante. Correcto. Bueno, pues Araja Saja, como decía, es la principal organización. Es una organización que trata de llegar siempre a acuerdos con la mayoría del sector productor. De hecho, el 90% de los acuerdos que se hacen es con la mayoría del sector productor, cooperativas y otras asociaciones agrarias. Y también hay que llegar a acuerdos con asociaciones de bodegas. Acuerdos que tienen que ser beneficiosos, mejor dicho, para el conjunto del sector de denominación de origen calificada de La Rioja. Viticultores, por un lado, y también bodegas. Si no hay rendimiento y no hay margen para una parte, no puede haber para la contraria, con lo cual nosotros vamos a defender a capa y espada esa rentabilidad para nuestros viticultores. Pues dicho queda, que brindemos con vino de Rioja el año que viene, si se puede, por ese 41 ya aniversario del sindicato en nuestra comunidad, y gracias por acompañarnos. A vosotros, un placer. Con esta entrevista ponemos el punto final al programa, aprovechando, gracias a que está Igor Fonseca con nosotros, también para recordar y mandar un saludo muy especial a toda esa gente del campo que nos ve todos los días y a los que a veces, solo decimos, pues parece que tenemos ahí olvidados porque todo lo centra la actualidad de las ciudades y de las cabeceras de comarca. Punto final al programa, continúa la programación aquí en TVR. Adiós.